Buenos días, estudiantes. Vamos a continuar con el tema de genética. Vamos a explicar esos conceptos básicos fundamentales para que ustedes puedan entender cómo se llevan a cabo esa herencia, cómo se transmiten los caracteres de generación en generación. Y para eso pues tenemos que tener claro unos conceptos, ¿cierto? Que ustedes van a copiar en el cuaderno a medida que yo se los diga y también van a hacer esas imágenes que les van a permitir entender. La primera imagen que vemos acá corresponde al ADN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico que se encuentra en el núcleo de las células. El ADN es una doble hélice, como lo podemos ver acá, una doble hélice helicoidal que está formada, el año pasado ustedes lo debieron ver, por unas bases nitrogenadas, que son las que están acá en los escalones, timina, guanina, citosina y adenina, y por aquí por fuerita hay algo que se llama un grupo fosfato y un azúcar llamada ribosa. Eso es lo que forma el ADN de todos los seres vivos y que está en el núcleo de la célula, ¿cierto? Y que es donde está toda la información genética de un ser vivo. Ahora, de ese ADN, ¿cierto? Unos pequeños fragmentos de ese ADN se llaman genes. Cada gen es una orden para un ser vivo, una característica. Por ejemplo, mi color de cabello es un gen, mi estatura es otro gen, mi grupo sanguíneo es otro gen. Es importante que entendamos que los genes no están solitos, sino que están en pares. Por eso hablamos de genes alelos. Un gen proviene del padre, u otro gen proviene de la madre, ¿cierto? Esa partecita, ese gen, es de una parte de un cromosoma. Resulta que los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Es decir, que todos los cromosomas están en pares. Y pues digamos que cuando nos formamos, pues entonces 23 cromosomas provienen del padre y 23 de la madre para formar un juego total de 46 cromosomas que serán los que determinan todas nuestras características. Recuerden que cada gen es responsable de un carácter. ¿Qué es un carácter? El color de ojos, el color de cabello, el color de piel, si es de cabello liso, si es de cabello crespo, etcétera, etcétera. Listo, vamos a continuar. Entonces aquí de esta forma podemos ver un poco más claro todos esos conceptos que he tratado de explicarles. Aquí vemos una célula, vemos el núcleo de la célula donde se encuentra la información genética, el ADN. Aquí vemos las X correspondientes a esos cromosomas. Recordemos que en la anterior diapositiva estábamos hablando de que pues el ADN es el ácido desoxirribonucleico que está formado por 4 bases nitrogenadas, que son las que se representan en estos eslabones de la escalera: guanina, citosina, adenina y timina. Esa secuencia de esas bases nitrogenadas es lo que hace que el ADN de cada uno de nosotros sea diferente. Cómo se conjuguen, si es citosina guanina, si es adenina timina, cómo se conjuguen, ese orden en el que se conjuguen es lo que hace que haya un código genético, un ADN diferente para cada persona, que ni siquiera sea igual entre hermanos, gemelos y demás. Listo. En el ADN, entonces, un fragmento del ADN corresponde a lo que es un gen, que es lo que decíamos que contiene ese carácter, esa información. Un gen determina mi grupo sanguíneo, un gen determina el color de cabello y demás. También decíamos que un gen proviene del padre, un gen proviene de la madre, ¿cierto? Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas en el caso de los seres humanos, porque si hablamos de otra especie, pues entonces estamos hablando de otro número de cromosomas, pero en el caso de los humanos son 23 pares de cromosomas, ¿cierto? Cada cromosoma entonces va a determinar una función. Por ejemplo, está el cromosoma sexual, es decir, el que determina el sexo de un niño al nacer. En ese caso, lo estudiaremos posteriormente. Quien determina el sexo, si es niño o niña, es el hombre, porque es el que puede proveer el gen para femenino y el gen para masculino, mientras que la mujer solamente puede proveer para femenino. De acuerdo a esa combinación, entonces se determinará el sexo del nuevo niño.
¿Listo? Entonces, esta es la explicación para comprender estos términos básicos. ADN, ácido desoxirribonucleico, los que está en el núcleo en forma de cromosomas, ¿cierto? Y que en esos cromosomas, en ese ADN, hay fragmentos que se llaman genes. Y que recuerden que esos genes están en pares porque provienen uno del padre y uno de la madre. Bueno, cuando hablamos de los genes, entonces decimos que son alelos porque siempre van a estar en pares. Aquí vemos los dos genes. Fíjense en que están representados con unas letras. Cuando esas letras, las dos letras son iguales, decimos que son genes homocigotos. Cuando esas letras son diferentes, una mayúscula y una minúscula, decimos que esos genes son heterocigotos, diferentes. La letra mayúscula siempre va a representar un gen dominante y la letra minúscula un gen recesivo. ¿Cómo sé, por ejemplo, en mi grupo sanguíneo cuál es el gen dominante? Pues si yo soy A positivo es porque ese es el gen dominante. El grupo sanguíneo, por ejemplo, está formado también por dos genes. Entonces yo puedo ser grupo sanguíneo AO, AA, AB, y entonces, por ejemplo, el grupo sanguíneo dominante es el A en mi caso porque yo soy grupo sanguíneo A, pero yo puedo ser AO y sin embargo, pues el O no se va a expresar, ese va a ser el gen recesivo. Continuemos. Listo. Entonces vamos a tratar de entender mejor con un ejemplo. Aquí vemos que el carácter dominante me dicen que es ojos marrones, ojos cafés. Por eso la C mayúscula me va a representar los ojos cafés. En cambio, aquí me hablan de que el carácter recesivo son los ojos claros, los ojos azules. Ese sería el gen recesivo, por eso lo voy a representar con una A minúscula. Ahora, recuerden que los genes están en pares, son alelos. Entonces, si una persona tiene C mayúscula, significa que sus ojos van a ser cafés, porque siempre que haya la C mayúscula significa que ese es el G dominante. Miren aquí, si una persona tuviera C mayúscula, A minúscula, sus ojos igual serían de color café, aunque tenga la A. ¿Por qué? Porque recuerden que este es el gen dominante, la C mayúscula, y por lo tanto van a ser ojos de color café. La A minúscula entonces va a hacer que esa persona tiene ese gen para ojos claros, pero probablemente su hijo, su nieto tendrá esos ojos de color claros, pero él va a ser de color café. En este caso tenemos ojos de color café también cuando están las dos Cs. Ahora veamos, solo cuando habrían ojos azules, si los dos genes recesivos se expresan. Entonces si no está el gen de color café, el gen dominante, pues ahí sí los ojos serían de color azul. Esas serían las probabilidades. Y aquí recordemos que si los dos genes son iguales, pues serían genes homocigotos. Si los genes son diferentes, serían genes heterocigotos. Listo, con eso espero que hayan comprendido un poco la simbología y que podamos empezar a hacer ejercicios y avanzar en el tema. Recuerden que vamos a tomar nota de todas las diapositivas, de todos los ejemplos y demás. Que tengan un feliz día.